Perfecto. Leucocitos, también lo vamos a encontrar con el nombre de glóbulos blancos. Esto es fundamental cuando nosotros pedimos un hemograma. Los leucocitos tienen una función importantísima. Es el sistema de defensa del organismo a través de 4 propiedades. Primero, quimiotaxis. ¿Qué significa esto? Es un movimiento en el cual los glóbulos blancos se van a dirigir directamente hacia el sitio de infección. Esto está determinado o mediado a través de sustancias llamadas quimiotácticas. Esas sustancias son liberadas por el propio foco infeccioso. Segunda propiedad que tenemos es la diapédesis. ¿Qué significa esto? Es la capacidad que tienen los glóbulos blancos, algunos en más, otros en menos, en atravesar las paredes de los capilares sin lesionarlos. Tercer propiedad, movimiento amegoideo. ¿Qué significa esto? Hay un desplazamiento de todos los glóbulos blancos por parte del tejido conectivo a través de la emisión de pseudópodos. Cuarto y fundamental, tenemos la propiedad de fagocitosis. ¿Qué significa esto? Es englobar, reordenar, atrapar, encerrar el foco infeccioso. Esto significa formar un fagosoma en el cual en su interior se van a liberar enzimas específicamente formadas por los lisosomas de acción primaria. Entonces, recuento de glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, tienen 4 propiedades, las cuales van a ser fundamental para lo que es su función. Intervienen en el sistema de defensa del organismo. Perfecto. ¿Cuánto es el recuento normal de los leucocitos? Dijimos que nos íbamos a guiar por los valores de bioquímica. Van a encontrar en los laboratorios, si ustedes se fijan en un hemograma propio o se lo piden a algún familiar o a algún vecino, que dice de 5.000 a 10.000 o de 4.000 a 11.000. ¿Vamos bien? Entonces, ese es el recuento total de leucocitos o glóbulos blancos. Por supuesto que después va a haber que hacer una discriminación en los 2 tipos fundamentales. Son los granulocitos, o también tienen un sinónimo que se llama polimorfonucleares, y la segunda división van a ser los llamados agranulocitos o mononucleares. Entonces, los leucocitos se clasifican en 2 grandes grupos. El primero, granulocitos o polimorfonucleares, y el segundo grupo, agranulocitos o mononucleares. ¿Por qué esta diferencia o por qué esta subdivisión? Porque significa que hay presencia de gránulos en su interior que van a ser específicos y propios de cada tipo de leucocito. Entonces, los granulocitos contienen gránulos en su interior. Su sinónimo, como pueden ver en la imagen, es polimorfonucleares. Los agranulocitos no contienen gránulos en su interior y también se llaman mononucleares. Si nos fijamos en el Power, vemos que los granulocitos o polimorfonucleares encontramos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada uno, si bien va a cumplir una función fundamental y específica en el sistema de defensa, tiene características que le son propias y otras las comparten. Los neutrófilos, fíjense lo siguiente, encontramos un porcentaje y función. Neutrófilos va desde un 40 a un 60% de todo tu recuento de glóbulos blancos. Eso significa que vamos a tener que aprender a hacer una fórmula absoluta y una fórmula relativa. Uno va a evaluar porcentaje y otros nos van a decir cuántos hay en milímetro cúbico. Entonces, en función, obviamente, a la cantidad de un valor normal. Neutrófilos, si ustedes se fijan, dice 40 al 60%. Vamos a pasar a los eosinófilos, es del 1 al 5%, y los basófilos 1%, o mayor de un 1%.
Estos tres están dentro del grupo de los granulocitos. Los agranulocitos tenemos dos, monocitos y linfocitos. Los monocitos, como podemos ver, es de un 2 a un 10% y los linfocitos corresponden a un 20 o un 30%. Y acá quiero hacer una aclaración muy importante, donde hay una implicancia médica y donde hay un punto fundamental. Si ustedes se fijan, neutrófilos, y comparan los linfocitos, yo les dije recién que los neutrófilos vamos de un 40 a un 60%. Y la diferencia con los linfocitos es de un 20 a un 30%. ¿Qué significa esto y qué importancia médica tiene? Los neutrófilos en su porcentaje con respecto a los linfocitos tienen una relación 2 a 1 normalmente. ¿Qué significa esto? Que va a haber el doble en cuanto a la cantidad de neutrófilos y va a haber la mitad de linfocitos. Esta relación 2 a 1 se debe conservar siempre. ¿Qué importancia médica tiene? Ustedes van a recibir el día de mañana un paciente febril. Paciente febril que viene a la consulta después de 24, 48, 72 horas. Ustedes evalúan un paciente febril y van a hacer lo que se llama buscarle un foco. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está originando esa leucocitosis? ¿Qué es la leucocitosis? Es un recuento de glóbulos blancos por encima del valor normal. Nosotros dijimos que teníamos un recuento entre 5.000 a 10.000 o 4.000 a 11.000. Perfecto. De ahí hacia arriba se llama leucocitosis. Desde el valor inferior hacia abajo se llama leucopenia. Entonces, si a mí me viene un paciente con un recuento de glóbulos blancos altos, o sea, leucocitosis, yo necesito saber qué predominio tiene la fórmula leucocitaria. Entonces, les dije, apuntemos ahora y concentrémonos en los neutrófilos y los linfocitos. La relación normal es doble de neutrófilos para una de linfocitos. Cuando hay un aumento de los neutrófilos y se pierde esa relación, hablamos de una tendencia de acción bacteriana. Cuando hablamos de una linfocitosis, o sea, hay un aumento en la relación a predominio de linfocitos, hablamos justamente de una infección viral. ¿Qué significa esto y qué importancia médica tiene? Ustedes, como les dije, van a recibir un paciente que consulta a la guardia luego de 48, 72 horas a febril. Entonces, yo le voy a pedir un hemograma y dentro del hemograma por guardia, en realidad, le voy a pedir un recuento de leucocitos y le voy a pedir al bioquímico predominio. ¿Qué significa? Que el bioquímico ya sabe que me va a hacer la relación neutrófilos-linfocitos, me lo va a informar. Entonces, si yo veo que en los neutrófilos, dentro de ese recuento, viene un 75, un 80%, y obviamente esto disminuye, voy a decir, mi paciente tiene un recuento de glóbulos blancos a predominio de neutrófilos. Por lo tanto, tengo una alta sospecha que la infección que tiene es bacteriana. A diferencia de que si yo le pido ese recuento y viene un predominio de acción linfocitaria, voy a decir, mi paciente tiene una tendencia o está virando hacia un hemograma o un recuento con predominio linfocitario. Y si es linfocitario, 2 puntos, es predominio viral. Así es cuando nosotros, como médicos, decimos, bueno, tenemos un paciente febril, si hay un predominio de neutrófilos, sabemos que es de tipo bacteriano y empezamos a buscarle el foco. Ejemplo, una angina bacteriana, el germen un estreptococo beta hemolítico, una infección urinaria, ejemplo, germen un Escherichia coli, que es habitual,
Una neumonía bacteriana, depende del grupo etario, depende de la edad, podemos hablar de distintos tipos de gérmenes, pero ya nos orienta a que tu paciente tiene una infección de tipo bacteriana. Si hablamos, si hay un predominio dentro de ese recuento de linfocitos, yo ya sé que mi paciente tiene una infección viral. La infección viral, una angina también puede ser viral. No necesariamente tiene que ser una angina de tipo bacteriana. Entonces, la conducta médica tuya, ¿cuál va a ser? Si yo tengo un recuento de glóbulos blancos a predominio de neutrófilos, buscamos el foco. Como es una bacteria y encontramos el foco, tu paciente va a recibir antibióticos, porque hay que lisar la pared bacteriana. Si hay un paciente febril, pero el predominio es de acción linfocitaria o tendencia linfocitaria, el paciente va a concurrir con fiebre, pero no va a ir a aplicarse un antibiótico, porque en realidad es una infección de tipo viral. Y lo que hay que esperar es que pase esa replicación viral, que normalmente dura entre 48 y 72 horas. Bien, seguimos entonces. Volvemos a la diapositiva. Dijimos los neutrófilos. 40 al 60% relación 2:1 neutrófilos con linfocitos. Bien, función fundamental de los neutrófilos. Fagocitosis. Fíjense que dice bacterias invasoras. Luego pasamos a los eosinófilos y después vamos a desarrollar uno por uno. Eosinófilos, el 1 al 5%. Los eosinófilos, cuando hay un aumento de ese 5%, nos están indicando dos cosas. La eosinofilia normalmente acude a paciente que presenta parásitos, o sea, hay una parasitosis, o pacientes que son alérgicos. Y uno dice, bueno, como médica puedo orientarme si la eosinofilia es de tipo alérgica. Pedimos una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E. Ustedes van a ver en bioquímica, van a tener una rotación específica, un área específica de inmunología. Y van a pedir lo que se llama el GAM, IgG, IgA, IgM, y aparte se pide la IgE específica. Entonces, cuando aumentan los eosinófilos, si yo sospecho que mi paciente tiene una base alérgica, una base atópica, voy a pedir esa IgE. Y la IgE va, de acuerdo al grupo etario, aumentando los niveles. Entonces, cuando va aumentando los niveles, yo voy a tener esa eosinofilia y de la mano voy a tener esa IgE alta. Entonces, yo voy a poder sospechar y decir, mi paciente tiene esa eosinofilia con una IgE alta, entonces es muy probable que tenga una base alérgica. Base alérgicas que se va a poder manifestar, por ejemplo, en una atopía, ¿sí? Base alérgica que se va a poder manifestar a nivel cutáneo, o los pacientes que hacen una rinitis alérgica, típico paciente que en marzo, abril, septiembre y octubre, cuando hay un cambio de estación, comenzamos con una rinorrea, ese moco transparente que dice, se levanta, empieza con los estornudos y de golpe se para. Y vuelve a la noche y es típico marzo, abril, septiembre y octubre, por el tema del polen, porque puede ser alérgicos a los ácaros. Muchísimas manifestaciones clínicas va a tener. Pero bueno, a ver, esto no es clínica, esto es fisiología, pero les voy a dar el por qué uno tiene que saber específicamente, saber estos temas y ampliar un poquito porque es fisiología aplicada a nivel médico. Muy bien, entonces, fíjense lo siguiente. Vemos donde dice la función. Destruyen parásitos. O sea, yo también tengo que determinar. Si no tengo una IgE elevada que me acompañe a esa eosinofilia, dijimos que puede haber una parasitosis también. Y también van a modular las respuestas de acción inflamatoria. Ven entre paréntesis que dice alergia. Pasamos al tercer grupo dentro de los granulocitos que son los basófilos. Los basófilos, que tienen en promedio un 1%, también participan en las respuestas de acción inmunitaria y también van a tener manifestaciones en los fenómenos de alergia.
Estos van a contener justamente manejo de histamina. Ya después lo van a ver. Pasamos entonces ahora al otro grupo, que van a ser los agranulocitos o los mononucleares. Y acá tenemos los monocitos, que van a ser entre un 2 a un 10%, que luego se van a convertir esos monocitos en macrófagos y van a intervenir en la fagocitosis. Por último, tenemos los linfocitos, que dijimos que eran en relación a los neutrófilos la mitad, son entre un 20 y un 30% e intervienen en el sistema inmunitario. Ahora vamos a pasar a desarrollar uno por uno específicamente. Entonces, la clasificación es granulocitos o polimorfonucleares y los agranulocitos o mononucleares. Fíjense la diferencia histológica: neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Existe otro grupo más llamado heterófilo, y los agranulocitos, monocitos y linfocitos. Nosotros nos vamos a centrar en granulocitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, y los agranulocitos, monocitos y linfocitos. Fíjense lo siguiente, yo hoy les decía, dentro de tu recuento, cuando vos pedís recuento de glóbulos blancos, que viene informado en milímetro cúbico, al igual que ya han visto lo que es recuento de glóbulos rojos, que también vienen en milímetro cúbico, es decir, cuántos hay, de ese total yo necesito discriminar cuántos son los granulocitos y cuántos son los agranulocitos. Y dentro de los granulocitos, subtipos, o sea, subclasificación que recién vimos. De todo esto a mí lo que me va a interesar son dos cosas puntuales. Que me lo expreses en porcentaje y que a su vez me hagas el recuento en cantidad por milímetro cúbico. Entonces, yo voy a necesitar saber del tipo de leucocito, su porcentaje y su valor absoluto. Uno se expresa en porcentaje, es en relativo, y el otro es en valor absoluto, que me dice cuánto hay por milímetro cúbico. Entonces, volvemos hacia atrás y nos fijamos. Miren el slide. Neutrófilos, 60 al 70% de tu total. Vamos entre el 3.500 a 7.000. Neutrófilos en banda, ¿sí? Son células de acción inmadura, significa que la médula está liberando frente a un efecto, a un proceso de acción infecciosa u otro tipo de patología, los libera en forma inmadura. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que hablar de una leucopoiesis. Significa cómo se forman los glóbulos blancos a partir de una célula madre que va a ser una célula llamada stem cell. Ya lo vamos a ver, no se desesperen. Entonces, estos neutrófilos en banda son células inmaduras y tiene que haber menos de un 5%. Entonces, vamos a ir de 0 a 500 en tu recuento absoluto. Los eosinófilos dijimos de un 1 a un 5%, entonces de tu total de recuento tenemos que ir en cantidad a hablar entre 50 a 500 por milímetro cúbico. Tus basófilos, hablamos de un 0 a un 1%, vamos en el valor absoluto de 0 a 100 por milímetro cúbico. Monocitos de un 3 a un 8%, estamos hablando en valor absoluto entre 150 a 800 leucocitos por milímetro cúbico. Y finalmente, los linfocitos, que dijimos que eran la mitad del valor de los neutrófilos, estamos hablando entre un 30 y un 40%, en el recuento total hablamos de 1.500 a 4.000. Entonces, cuidado con esto de los neutrófilos en banda. Tienen un índice y acá les está aclarando que dice son células inmaduras. La médula está liberando, ¿sí?, sin control, tipo de neutrófilos que no han pasado por los estadios de maduración real. Entonces, esto puede ser secundario a una infección aguda, la cual puede ser una infección aguda severa, o un trabajo intenso a nivel de tipo medular. Obviamente que cuando hablamos de esto, las células
leucocitarias en cuanto a la leucopoiesis no están aptas y no están preparadas. Lo mismo habrán visto en la formación de glóbulo rojo cuando hablamos de proeritroblasto de glóbulo rojo, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito. Bien, entonces, hablamos del recuento de glóbulos blancos. Y ahora sí, cuando hay un recuento de glóbulos blancos por encima del valor normal, hablamos del término leucocitosis. Miren el power, leucocitosis. Aumento del número o del recuento de leucocitos por encima del valor normal. Cuando hablamos en función al límite inferior hacia abajo, hablamos de leucopenia, donde hay una disminución en el número de leucocitos. Hay leucocitosis fisiológicas, hay leucocitosis patológicas, pero no hay leucopenias fisiológicas, hay leucopenias patológicas. Ejemplos las fisiológicas. La primera, un recién nacido. El recién nacido en las primeras 24 o 48 horas, no más, tiene un recuento de glóbulos blancos prestados de la mamá. Si ustedes le hacen a un recién nacido una curva en el recuento de glóbulos blancos seriados, van a ver que cada 48 horas ese recuento de glóbulos blancos va a ir descendiendo, salvo que la madre tenga algún tipo de infección o se haga una sospecha, se habla de una sospecha de una sepsis y ese recuento de glóbulos blancos se mantenga en un rango estable o aumente. Es diferente la interpretación a nivel neonatal. El embarazo, el trabajo de parto, todo lo que implique situación de estrés, vamos a tener una leucocitosis. Estrés emocional, ejercicio físico intenso y obviamente una situación de un aumento de la temperatura corporal. Pero esto es fisiológico, nada más. Luego recuperamos al rango de la normalidad. Leucocitosis patológica significa paciente febril que cursa un proceso infeccioso. A determinar bacteriano, donde vamos a tener un aumento en el recuento de neutrófilos y perdemos esa relación 2:1 con respecto a los linfocitos, o también hablamos de una leucocitosis a predominio linfocitario, donde me está marcando ese recuento de glóbulos blancos con su predominio que estamos en presencia de una infección viral. Leucocitosis patológica, shock traumático, infecciones bacterianas, infecciones virales, quemaduras. Cuando uno se quema, hay distintos tipos de grado de quemaduras, A, B, AB. El tema es que uno pierde la superficie, el epitelio a nivel cutáneo. Entonces, al perder la capa protectora, uno está predispuesto a distintos tipos de infecciones. Tumores, y hablamos de tumores malignos. Neoplasias. Neo es formación nueva. Leucemias significa una liberación de recuento de glóbulos blancos por encima de 40.000, 50.000, 60.000. Y ya después van a ver lo que significa cuadro de hiperviscosidad. Vamos a ir entrando lentamente en lo que es fisiología. Dijimos entonces, las leucocitosis, ese recuento de glóbulos blancos, puede ser de causa fisiológica o de causa patológica. Ahora, recuento de glóbulos blancos bajos, fisiológicos, o sea, leucopenia no existe. Las leucopenias sí son patológicas. HIV, inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. Leucemias, hay leucemias linfoblásticas, por ejemplo. Después, cuando ingresemos más adelante, los vamos a nombrar y les vamos a explicar específicamente. Radiaciones. Cuando uno irradia a un paciente oncológico, destruye tanto células benignas como células malignas y los pacientes presentan leucopenia.
¿Qué pasa? Son pacientes que al destruir células que intervienen en el sistema de defensa, son pacientes susceptibles de tener algún tipo de infección, y ese tipo de infección es lo que realmente produce el desenlace fatal de un paciente. Sustancias tóxicas o un bloqueo medular. Si yo bloqueo la médula, es lo que se llama anemia aplásica. Bloqueo. Entonces puedo tener un bloqueo en la serie roja, un bloqueo en la serie blanca, un bloqueo en la serie plaquetaria, un bloqueo total. Entonces, cuando tengo un bloqueo total, está pancitopénico. Es bloqueo medular total. Seguimos entonces. Lo que yo les dije hoy. Parto de una célula madre hematopoyética. Célula madre hematopoyética. Perfecto. Stem cell. Célula madre, la cual se va a autoperpetuar y se va a dividir en dos grupos. La madre linfoide y la madre mieloide. La madre mieloide va a originar toda la serie que nosotros conocemos. Eritrocitos, o sea, glóbulos rojos. Megacariocitos, manejo plaquetario. Los monocitos, que van a pasar a ser macrófagos posteriormente, y la serie granulocítica. Dentro de los granulocitos vimos las tres clasificaciones. Ahora, si la diferencia va a ser de célula stem cell o célula madre hematopoyética, en vez de irse a la formación de la progenie mieloide, vamos a dirigirnos a la serie linfoide, vamos a tener la producción de los llamados linfocitos T a través del timo, los natural killer, los linfocitos B, que van a ser luego células plasmáticas. Seguimos. Toda esta maduración y diferenciación ocurre entre 5 a 7 días a nivel medular. Leucocitos. Entonces, yo voy a tener dos tipos de compartimiento. Hay un intercambio en esos compartimientos, hay una liberación desde esos compartimientos de acuerdo a mi situación fisiológica y o patológica. Entonces, tengo un compartimiento donde hay un compartimiento marginal y un compartimiento circulante, 50 y 50%, y hay un intercambio. Ese intercambio es continuo, significa producción dentro de la serie de glóbulos blancos con liberación a sangre periférica. Esto va a implicar compartimiento marginal a nivel de producción medular, lo cual luego se va a liberar a nivel del torrente sanguíneo, que es a nivel de tipo periférico, o sea, circulante. Hay un pool en circulación en cuanto hay un pool marginal y un grupo de pool circulante medular, periférico. Bien, seguimos entonces. Neutrófilos, uno por uno. Dijimos, intervenían en función dentro de defensa, función de acción bactericida. Lo primero que me tengo que acordar. Bien, entonces, los neutrófilos, para su función bactericida y función de fagocitosis, intervenimos en adherencia con marginación. Primer tema, son atraídos hacia ese endotelio. Tienen una adhesión porque poseen selectinas. Hacen una adhesión laxa y una adhesión más firme y responden a los estímulos a través de citoquinas y TNF. Tengo una vida media de esos neutrófilos entre 4 a 8 horas y a nivel de tejido va a estar muchísimo más tiempo, promedio entre 4 a 6 días, máximo 7. Tienen función de migración, migran hacia la zona donde está el foco infeccioso, tienen diapédesis, emiten lamelópodos, o sea, como si fuesen ramitas, ¿sí? Para luego formar y englobar al tejido infectado, o sea, emiten pseudópodos, van a formar posteriormente su fagosoma y van a liberar sustancias que van a destruir a la acción bacteriana. Tienen quimiotaxis, pueden atravesar el endotelio, la membrana basal,
tienen interacción con los filamentos a nivel de músculo, actina, miosina y obviamente gasto de ATP. Y esto es lo importante. Quimiotaxis, migran hacia la zona de lesión, migran hacia el foco infeccioso. Entonces, miremos, movimiento dirigido fuera del torrente circulatorio. Van a la zona de infección, forman parte del componente del tejido inflamatorio. Las sustancias quimiotácticas a las cuales van a responder van a ser cualquier derivado bacteriano, o sea, responden específicamente a la presencia de una bacteria, a los productos de degeneración por parte del tejido de reacción inflamatorio, o también llamados leucotrienos, intervienen en el sistema complemento C5A o sustancias reactivas que van a derivar de la coagulación, factor 12 y factor caligreina. Cuando veamos coagulación, vamos a ver hemostasia primaria, que interviene, primer tema, en hemostasia primaria, vamos a ver que interviene una reacción de un tejido a nivel de un vaso sanguíneo con un espasmo a nivel del vaso. Vamos a ver que interviene una reacción de ese endotelio vascular. Y vamos, obviamente, a ver dentro de hemostasia primaria fundamentalmente la actividad plaquetaria. Paralelo a esto va a haber un sistema de coagulación plasmática donde vamos a encontrar una vía intrínseca y obviamente estos dos sistemas van a formar un coágulo, van a formar un tapón hemostático y paralelo va a haber un sistema de degradación. Entonces, esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Son muchos términos. Quédense tranquilos, vamos a ir en forma lenta. Los neutrófilos, luego de hacer su quimiotaxis, previo su adherencia, su globalización, su marginación, hacen una opsonización, o sea, hay factores plasmáticos que van a recubrir a la bacteria, como para hacerla más atractiva a esa bacteria, ¿sí? Van a recubrir justamente la bacteria, se van a fijar a la bacteria estos neutrófilos a nivel de su membrana y luego van a hacer un proceso de fagocitosis, degradar. Entonces, se engloba el germen a través de ese fagosoma, es como que lo encapsula, se forma una vacuola de acción digestiva y hay un estallido en la cadena respiratoria, que significa va a haber liberación de radicales libres, peróxido de hidrógeno, mielos peroxidasas, anión superóxido, todo lo que sea destrucción de esa bacteria con enzimas proteolíticas y cambian el medio interno que es el pH. Lo transforman en un medio ácido. Bien, finalizamos con neutrófilos. Vamos a ir a monocitos y macrófagos. Monocitos y macrófagos, miren por favor la diapositiva, forman parte del sistema mononuclear fagocítico. Médula, 24 a 48 horas, pasa a torrente sangre periférica. Ahí hay un estadio de maduración de acción intermedia. Entre 1 a 4 días, podemos encontrar en la literatura hasta 5 días, y posteriormente va a tejido. En tejido, justamente es donde hay una transformación en macrófago y el efector va a permanecer por meses en la zona de infección. Ejemplos de esta proliferación y maduración a macrófago: en médula ósea, el estroma con la producción de los factores de crecimiento. En los ganglios linfáticos vamos a tener función de defensa. En vaso también función de defensa con una eritrofagocitosis. ¿Esto qué significa? Van a formar parte en la destrucción de esos glóbulos rojos, que son glóbulos rojos que están inmaduros o glóbulos rojos que son viejos. En los sinusoides a nivel de tipo hepáticos, las células de Kupffer, en los alvéolos y en la piel a través de los histocitos. ¿Seguimos? ¿Cuáles son entonces las funciones de esos macrófagos? Defensas contra infecciones. Como lo hacía el neutrófilo, van a migrar, van a tener quimiotaxis, van a hacer una fagocitosis. Fíjense que entre paréntesis dice
mecanismo similar a los neutrófilos. Por otro lado, va a mediar una respuesta inmunológica, interacción entre acoplamiento linfocito-macrófago, defensa contra distintos tipos de tumores, forman parte de un revestimiento endotelial, regulan la granulopoyesis a través de factores de producción de crecimiento, intervienen en la secreción de mediadores de una respuesta inflamatoria, remueven los detritos de destrucción ya celular y son activados por un sistema inmunitario, o sea, tienen una alta capacidad fagocítica en cuanto a cantidad y tamaño de partículas. ¿Qué significa esto? Primero, en reposo, quimiotaxis, fagocitosis no tumoricida, luego se sensibilizan y se activan. Eosinófilos. ¿Dónde se originan? Obviamente en médula ósea. Vida media, 24 horas. Fundamental con los eosinófilos. Esa eosinofilia. Dijimos lo siguiente. La eosinofilia aparece mediada en situaciones de alergia. Vamos a parear esa inmunoglobulina E, pero también la eosinofilia aparecen en los distintos tipos de parásitos. Entonces, los eosinófilos son mediadores de la respuesta inflamatoria. Funciones. Todas forman parte de los granulocitos, entonces tengo semejanza funcional con los neutrófilos, pero con menor poder microbicida y bactericida. Tienen menor poder fagocitosis y quimiotaxis en comparación a los neutrófilos en forma moderada. Se encuentran formando parte del sistema inmunitario de mucosas. Entonces, ¿dónde van a estar? En las mucosas de las vías respiratorias, sobre todo en las mucosas de las vías altas, en las urinarias inferiores y en el cuadro gastrointestinal. Tiene inmunidad antiparasitaria, destruyen enzimas proteolíticas, formas activas del oxígeno, o sea, intervienen en la formación de radicales libres. Son atraídos por tejidos mediados por una reacción alérgica. Entonces, paciente con base atópica, base alérgica en distintas manifestaciones, es muy frecuente que encuentre una eosinofilia. Frente a esto lo puedo confirmar dosando una IgE, que es la inmunoglobulina E, y repito, es tema de bioquímica de inmuno. O eventualmente puedo hacer las pruebas cutáneas, donde voy a determinar cuál es el alérgeno al cual mi organismo está respondiendo. Por último, intervienen en los mediadores de reacción inflamatoria, sobre todo leucotrienos e histamina. Por eso, pacientes con base alérgica, hoy por hoy se utiliza el Montelukast. Y hoy por hoy, cuando uno tiene una base alérgica y tiene que mediar con estos eosinófilos, trata de bloquear la histamina que está presente en los eosinófilos y tiene que administrarle a un paciente un antihistamínico. Seguimos. Mis basófilos, también origen en médula, similares a los mastocitos o también llamadas a las células cebadas, intervienen también en las reacciones alérgicas. Reconocen el complejo, la unión, la IgE, esta inmunoglobulina que habíamos hablado, con el alérgeno. El alérgeno es el causante de tu reacción alérgica. Es lo que ingresa, hace que vos respondas frente a una situación de alérgeno. Sería el patógeno. Se lisan, se destruyen porque se van a degranular y van a liberar distintas sustancias dentro del estadio alérgico de tu paciente. Sobre todo también contienen histamina. Por eso cuando un paciente tiene una alergia, uno lo que da es un antihistamínico. ¿Sí? Bien. Reacciones de hipersensibilidad. Miremos lo siguiente. El antígeno. Personas hipersensibles a ese agente extraño. Yo tengo receptores, justamente, para esa inmunoglobulina E.
Mi inmunoglobulina E sería este anticuerpo. Los receptores van a estar ocupados por esa inmunoglobulina E. Cuando ingresa el antígeno por segunda vez, yo ya estoy sensibilizada. Entonces tengo una reacción antígeno-anticuerpo. Se van a liberar todo el contenido de estos gránulos, sobre todo la presencia de histamina. Por eso, si yo libero histamina y tengo una reacción alérgica, la conducta médica es bloquear los receptores justamente a nivel histamínico y dar un antihistamínico. Entonces, fíjense, puede provocar un descenso de la presión arterial, broncoconstricción, aumentar la permeabilidad vascular, se liberan sustancias quimiotácticas, atraen a los eosinófilos y estos eosinófilos van a formar parte de esa fagocitosis, complejo antígeno-anticuerpo. Recordá, el antígeno sería el alérgeno tuyo, que es el que va a provocar, ese sería el cuerpo extraño que va a desencadenar una respuesta a nivel de tipo inmunológica con la presencia de anticuerpos secundarios. Seguimos. Basófilos. Productos liberados por degranulación. Dijimos, histamina. Por eso la administración de un antihistamínico. Heparina, un anticoagulante de tipo endógeno también a este nivel. No es la heparina subcutánea que nosotros podemos dar, que ya lo vamos a ver como anticoagulante. No es lo mismo antiagregante. Anticoagulante es bloquear la cascada de coagulación que ya van a ver, van a aprender, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. A nivel plasmático, no es lo mismo administrar un antiagregante plaquetario, porque lo que yo quiero hacer cuando hablo de antiagregante plaquetario es bloquear lo que sería la hemostasia de acción primaria, o sea, bloquear la plaqueta. Ya después vamos a ver que se bloquea a 3 niveles. Son 2 temas diferentes, antiagregantes, anticoagulantes, que se confunden y no los deben confundir, porque uno es bloquear la plaqueta y otro va a ser bloquear la cascada plasmática de coagulación. Intervienen en la reacción de una acción anafiláctica, esto es acción lenta con los leucotrienos. Miden o median sustancias quimiotácticas, tienen proteasas y tienen citoquinas. Estas lo que van a permitir es la alteración de ese endotelio vascular y la pérdida de las uniones intercelulares, provocando quimiotaxis y mayor liberación de histamina. Continuamos. Resumiendo, tenemos granulocitos, el recuento, el porcentaje, tenemos que pasarlo a nivel de cuánto hay por milímetro cúbico, las características y las funciones. Este cuadro es un cuadro final que resume lo anterior. Sistema inmunitario, generalidades. Va a haber una inmunidad natural propia del organismo, que es inespecífica, y una adquirida. Esta adquirida sí es específica. Este tema, inmunidad, es propio y es un bloque importantísimo en bioquímica. Vamos a dar una generalidad, sí, pero es un tema fundamental y eslabón fundamental en bioquímica. La inmunidad natural es inespecífica. Es desencadenada por inmunoestimulantes asociados a patógenos. No requiere contacto previo, la respuesta es rápida y es mediada por esos granulocitos, por los monocitos, los macrófagos y las células natural killer. La inmunidad adquirida va a ser humoral, que significa esto está mediada por anticuerpos circulantes. La celular, mediada por células, requiere contacto previo con el agente, o sea, uno se tiene que sensibilizar. La respuesta lenta es lenta, pero es muy eficaz y altamente selectiva.
Entonces, la inmunidad adquirida, miremos el cuadro, o también llamada adaptativa, presenta resistencia que se contrae a lo largo de la vida, a partir de la primera exposición al antígeno. A diferencia de la inmunidad innata o natural, es una línea propia de defensa que nos permite a nosotros controlar en forma rápida y eficaz una respuesta local. Entonces, en función a la inmunidad innata o natural tenemos fagocitos, las células natural killer, la fagocitosis y la presencia de macrófagos. A diferencia de la inmunidad adquirida que hay, inmunidad natural, artificial, inmunidad pasiva, que es la adquirida artificialmente, o la adquirida en forma activa también artificialmente. Órganos de un sistema inmunitario, órganos centrales en el sistema de defensa, médula y timo. Órganos periféricos, adenoides, amígdalas. Por eso es la resistencia de los pediatras a realizar adenoidectomía o amigdalectomía, salvo que el paciente presente infecciones, por ejemplo, en cuanto a las amígdalas, es una indicación quirúrgica la extracción. Si tu paciente documentado presenta en el año 4 anginas por estreptococo beta hemolítico. ¿Por qué? Porque este germen, estreptococo beta hemolítico, es el productor de la fiebre reumática. Entonces, paciente que documentado presenta en el año 4 infecciones por estreptococo beta hemolítico, es un paciente que el otorrino directamente dice es indicación quirúrgica. En cuanto a lo que es adenoides, ¿sí? Realizar una adenoidectomía es secundario a paciente que presenta otitis a repetición, fundamentalmente en los chicos. ¿Por qué? Porque la otitis, la primera otitis como complicación es una otitis que se perfora el tímpano. Si yo perforo por primera vez el tímpano, ese tímpano, luego de obviamente antibiótico-terapia, acorde, restituye la membrana ad integrum, o sea, se repara perfecto. Pero si yo tengo un paciente que no respira correctamente, que hace una colección de pus o de algún tipo de germen y terminamos con una otitis media, ese paciente luego se complica y una complicación de una otitis media puede ser, por ejemplo, que realice una perforación de membrana timpánica. Esa nueva restitución, ese nuevo ensamblaje de la membrana no va a ser una restitución perfecta. Entonces, se va a pegotear la membrana, va a tener una adherencia a la membrana timpánica y eso me va a dar a mí, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de audición, vamos a ver que me puede llegar a originar una hipoacusia. Por eso, pacientes que hacen otitis a repetición terminan con la colocación de los llamados diábolos. Bien, ganglios linfáticos, vaso, apéndice, las placas de Peyer, Wald, Galt y Salt. Bien, ¿qué es un antígeno? Proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. Un antígeno es todo aquello que me va a mí a desencadenar una respuesta inmune. Entonces, cualquier sustancia a la que puede unirse un anticuerpo. Un inmunógeno son moléculas que van a generar tu respuesta inmune, interaccionan con el sistema inmune e inducen una fase de activación. ¿Qué será el epítope? Mínima estructura del antígeno que puede interaccionar con una inmunoglobulina en una célula B y puede ser presentado en todo un contexto a nivel de la molécula de histocompatibilidad, complejo que puede ser reconocido por un receptor de una célula T. Fases de una respuesta adaptativa. Linfocito, antígeno, linfocito. Va a haber una proliferación, una diferenciación a nivel linfocitario y voy a terminar con la eliminación del antígeno. Entonces, todo este proceso, cuando ingresa el antígeno, cuando tu linfocito prolifera y se diferencia, implica desde que ingresó el antígeno por primera vez
una fase de reconocimiento, el cual va a ser específico, una fase de activación y obviamente una fase de efectora, que va a ser con la respuesta final, implica la destrucción. Entonces, en médula ósea, yo tengo que diferenciar dos situaciones: lo independiente del antígeno y lo que depende del antígeno. Si vamos a hablar en la formación de los linfocitos, a nivel independiente del antígeno que ocurre en médula ósea, yo tengo célula stem cell, remitámonos a la primera diapositiva cuando vimos hematopoiesis, pro-B, pre-B, linfocito B inmaduro, el B maduro, y ya va a estar listo para ser volcado a nivel de tipo periférico, o sea, a nivel de ganglios, a nivel de vaso. Mi linfocito B maduro se va a diferenciar o en plasmocito o en célula B de memoria. Y este plasmocito ya va a ser dependencia de la presencia del antígeno. Hablamos de las inmunoglobulinas y les dije GAM, IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Esto lo vamos a ver y lo van a ver en bioquímica. Hacemos un repaso. Son monómeros formados por uniones no covalentes entre dos cadenas livianas y dos cadenas pesadas, con distintos tipos: IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Cada una va a ser representativa de algo. Por ejemplo, pasaje placentario, la IgG. Tipos de anticuerpos: IgM, IgG, IgA, IgD e IgD. Fíjense lo siguiente. Yo les dije hoy respuesta de eosinófilos, basófilos, reacción inflamatoria, y les dije inmunoglobulina E es necesario dosarla para saber si estamos en presencia de un paciente de base alérgica en sus distintas manifestaciones o eventualmente, por ejemplo, un paciente que cursa una parasitosis. La Ig tiene alta afinidad, media en procesos alérgicos y su función es la de eliminar parásitos, en particular gusanos. La IgM son los primeros que se producen, no tienen regiones en bisagra, no se adaptan correctamente y aparecen como las células antenas en la presencia de los linfocitos B. IgG son inmunoglobulinas de memoria. Se generan después de la presencia de la IgM. Pueden atravesar placenta y proteger al feto e indican que una infección es un proceso antiguo. Acá voy a hacer una aclaración. Cualquier infección de tipo bacteriana, de tipo viral, sobre todo de tipo bacteriana, uno puede pedir, por ejemplo, dosaje de inmunoglobulina, IgM, y voy a pedir IgG. Si la inmunoglobulina IgM viene en niveles altos, me está hablando que la infección es actual, es activa. Si, por ejemplo, yo doso IgG, van a ser inmunoglobulinas que van a quedar de memoria. ¿Qué significa esto? Que el paciente tuvo contacto con ese germen y ya está curado. ¿Curado cuándo? Cuando la IgG, que es de memoria, quedó muy alta y va a persistir de por vida, pero la IgM, que marca infección, es no dosable. Un ejemplo. Yo tengo un paciente que sospecho una mononucleosis, enfermedad viral, y hay dos tipos: citomegalovirus, estamos hablando de un virus, y Epstein-Barr, otro virus. Yo voy a pedir para citomegalovirus, esto es un ejemplo, y para Epstein-Barr, para los dos voy a pedir IgM e IgG específica para citomegalovirus y voy a pedir IgG e IgM específica para Epstein-Barr. Si mi paciente viene con cuadro febril,
con poliadenopatías. Poli es mucho, adenopatías son ganglios cervicales, retroauriculares, submaxilares, ganglionares general, a nivel pélvico, ¿sí? Tengo vasopalpable implica reacción inflamatoria infecciosa con destrucción. Hígado agrandado, ¿sí? Porque cursan con una hepatitis vírica, ya lo vamos a ver, esto es un simple ejemplo. Yo sospecho que tiene una mononucleosis. Bien, tengo que pedir a los dos tipos de gérmenes más frecuentes, citomegalovirus y Epstein-Barr. En función de lo que aprendimos recién, la IgM es actual, activa, en agudo. La IgG me va a quedar de por vida porque es de memoria. Entonces, si yo digo, tiene una infección actual para una mononucleosis con citomegalovirus actual, va a venir la IgM alta. La IgG, no, porque no estamos hablando que es de memoria. Va pasando la infección, voy a ver cómo va evolucionando mi paciente. Y si va evolucionando, voy a tener lo siguiente. Va a haber un descenso de esa inmunoglobulina M, que era la que me estaba marcando la infección actual, y empieza a elevarse la IgG, hasta que finalmente paciente curado es IgG alta y de por vida, a diferencia que la IgM tiene que venir no dosable. Seguimos. IgA es bien secretora, fíjense que se presenta en la saliva, en el moco, en la leche, presente en mucosas en general, y aparecen también después de la presencia y la elevación de la IgM. La IgD sustituyen a las inmunoglobulinas M, tienen más afinidad que justamente la inmunoglobulina. Aparecen como antenitas en la presencia de los linfocitos B. Bien, respuesta en función de los linfocitos T. Habíamos hablado de los B y ahora hablamos de los T. Están los citotóxicos y los helper. Citotóxicos, genéticamente, están programados para reconocer un antígeno específico por medio de un receptor específico que es el TCR. Linfocitos periféricos ubicados en la región cortical de los ganglios linfáticos y en zona periarteriolar a nivel justamente del vaso. Marcadores de estos linfocitos citotóxicos, CD4, linfocitos T, cooperadores e inductores. CD8, linfocitos T, son citotóxicos y supresores. Reconocen al antígeno de histocompatibilidad, clase 1, mediante la presencia de un linfocito T, CD8. A diferencia de los citotóxicos, encontramos los helper, que ayudan a los linfocitos T y a los linfocitos B. Liberan citoquinas y matan células infectadas por microorganismos intracelulares y reconocen la ausencia de lo propio. Reconocen células propias a través de un tipo de receptor que se llama clase 1C del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, las células de tu sistema inmune, células B, células T y las natural killer. Resumiendo todo. Cuadro completito. Funciones y respuesta. Fíjense que las células B, respuesta inmunitaria humoral de memoria. Las T, respuesta inmune celular, reacción de hipersensibilidad retardada, citotoxicidad de memoria prolongada. Y las null cell son de inmunidad antitumoral y antiviral y tienen citotoxicidad como las natural killer. Sistema complemento, hablamos de las enzimas plasmáticas CD1 a CD9, se activa en cascada, tienen sustancias productoras de tipo bactericida, quimiotáctica y opsoninas. Se activan frente a la presencia antígeno-anticuerpo y la presencia de sustancias extrañas. Por ejemplo, de una bacteria, una pared celular. Funciones generales. Volvemos otra vez, es un tema
fundamental de bioquímica. Recuerden la relación y la integración horizontal. Fisiología bioquímica. Lisis de las células infectadas, lisis de bacterias con pared extracelular, promoción de una reacción inflamatoria y destrucción de inmunocomplejos. Los fenómenos autoinmunitarios, autos es propio hacia nosotros mismos, es como que el organismo reconoce a un antígeno a un propio tejido. Entonces, puedo llegar a tener ejemplos: artritis crónica, lupus eritematoso, tiroiditis y hemopatías de acción autoinmunitaria. Afecciones alérgicas, manifestaciones generales, paciente con broncopatía obstructiva recidivante, BOR, paciente asmático, alergias digestivas, intolerancia a la lactosa, alergia a la leche, a la proteína de vaca, eczemas, alergias medicamentosas, inflamación aguda, aumento del flujo sanguíneo, hay una congestión, hay una vasodilatación, cambia la permeabilidad de ese endotelio, puede haber alteraciones en las uniones intercelulares, hay una gran llegada de los neutrófilos, llegan los macrófagos y hay una destrucción de ese agente extraño que es la noxa. Posteriormente, esta inflamación de aguda se transforma en una inflamación crónica donde hay activación linfocitaria. Cambian las presiones hidrostáticas y oncóticas del capilar. Y acá vamos a retomar a la primera clase. Yo les dije lo siguiente en la primera clase. Tu distribución hidroelectrolítica era importante que la supieras. Y en este momento hablamos que tenemos agua, 56%, 57% en el intracelular, donde hay proteínas en el intracelular, donde el ion más importante en el intracelular era el potasio. Tu extracelular se subdividía en dos, en intravascular y en intersticial. De ese 17% en la distribución hídrica a nivel extracelular tenemos un 12% en el intersticio y, si recuerdan, un 5% en el intravascular. Tengo proteínas en el intravascular, despreciable en el intersticio. Entonces, las proteínas generan ese poder oncótico. Si yo produzco una alteración, como vimos recién, donde hay un aumento de la permeabilidad o hay una pérdida de las uniones intercelulares, va a haber fuga de proteínas desde ese endotelio de la pared vascular al intersticio, donde va a haber fuga de proteínas desde el intracelular a través de la membrana plasmática al intersticio, donde el pasaje de proteínas desde un lugar hacia otro generan una capa de solvatación, atrapan agua, condensan agua. Yo voy a tener un cambio de presiones oncóticas y de presiones hidrostáticas. Entonces, a nivel de un capilar, va a haber un aumento en la presión hidrostática, un descenso de la presión oncótica, hay pérdida de proteínas porque se fugan a otro espacio. Entonces voy a tener un exudado de acción inflamatoria. Entonces, clínicamente, esto va a provocar una manifestación. Fenómenos hemodinámicos. El vaso sanguíneo va a ser vasoconstricción para después tratar de mantener una presión arterial, o va a ser vasodilatación posterior. Piensen que esto va a provocar cambios en la permeabilidad. Entonces, tu manifestación va a implicar dolor, edema, justamente hay fuga de proteínas, rubor, vas a ver la reacción inflamatoria, se pone de color rojo. Si vos haces ligeramente presión, duele y eso está circunscripto, forma un absceso, ¿sí? Y obviamente aumento de temperatura, entonces tengo calor. Esto es los 4 puntos cardinales, lo van a ver así, lo van a hablar así, de las manifestaciones de una reacción inflamatoria.
Celularmente, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo que vimos recién. Entonces, los neutrófilos con el grupo de los granulocitos van a intervenir. Va a haber marginación, va a haber un rodamiento, va a haber una adhesión leucocitaria, transmigración hacia el estímulo por factores quimiotácticos, va a haber una fagocitosis, una degradación intracelular. Se van a activar y se van a liberar productos de acción leucocitaria. Adherencia, marginación, migración, diapédisis, reconocimiento, opsonización y digestión a nivel de vacuola con fagosomas. Bien. Finalizamos porque está volviendo otra vez el power hacia atrás. Chicos, quería recordarles lo siguiente. Estos 15 días que estamos transitando son 15 días para estudiar, para luego, cuando volvamos a la facultad, tener todas las dudas y evacuar todas las dudas. Van a haber clases de integración, pero necesitamos que realmente ustedes comiencen a estudiar. Repasen. Uno sabe que sabe cuando uno puede explicar, como si fuese un alumno, explica y dice, yo voy a dar la clase. Entonces, sabe que sabe el tema cuando logra explicar. Cuando un alumno dice, no sé cómo empezar, es porque el tema uno no lo tiene claro. Fisiología no es una materia fácil, es una materia que cada vez se va integrando más. Y si pasamos desde una pequeña pelotita, se va a terminar haciendo una bola de nieve. Entonces, les pido, por favor, toda la cátedra pide, por favor, que realmente estudien. Es momento para tener la clase, ver el power, resumir y estudiar correctamente. Bueno, finalizamos acá este teórico de leucocitos.